En este video te voy a mostrar 2 ejemplos de cómo hice música para ambientar un documental usando herramientas gratuitas. Aunque también podría ser un video de YouTube, una publicidad o cualquier forma de contenido que se beneficie de tener una banda sonora original. Hacer el soundtrack tiene muchas ventajas. Si eres un creador y quieres que tu contenido ofrezca algo diferente, esta es una excelente manera de darle al usuario una experiencia única, que no va a encontrar en cualquier parte. Además, te evitas problemas de copyright porque no estás usando material de terceros. Pero lo más importante es que puedes diseñar esta música para que se adapte perfectamente al proyecto en cuestión. Lo estás escuchando ahora mismo, lo has escuchado en todos mis videos si es que me sigues, porque es mi sueño trabajar haciendo documentales y bueno, así es como he estado practicando. Para esta explicación voy a recrear 2 proyectos que hice hace algún tiempo. El primero es un video de historia, una investigación sobre un evento muy grande del siglo XX, y el segundo es una especie de ensayo sobre un aspecto primitivo del ser humano que ha influido en nuestra cultura y sociedad moderna. Son temas muy diferentes que requieren cosas distintas. Uno exige más seriedad, quizás un poquito de drama, mientras que el otro puede ser más dinámico, más animado si así lo quieres. Realmente lo único que tienen en común es que yo soy el narrador para ambos casos. Entonces, lo primero que voy a hacer es grabar ambos audios. Es recomendable que la narración sea lo primero que tengamos ya hecho y definitivo. Claro que puedes empezar a hacer la música desde antes, pero lo ideal es que esa banda sonora abrace a la voz y que complemente la experiencia sin quitarle protagonismo a lo que es importante. Y eso es mucho más fácil de hacer cuando la voz ya la tenemos grabada y editada con sus respectivos efectos de ecualización, compresión, reducción de ruido. Y si no sabes cómo hacer eso, no te preocupes, en un próximo video voy a explicarte cómo lograr mejores grabaciones. También me gustaría hacerle la vida más fácil a esas personas que me estén viendo que quizás no estén tan familiarizadas con el mundo de la producción musical. Pronto tendré un video para ti explicando cómo puedes comenzar desde cero totalmente gratis, como en su momento lo hice yo. Por lo mientras te adelanto que vas a necesitar instrumentos, sintes y efectos. Entonces aquí te dejo una lista con todas las herramientas gratuitas que recomiendo. Ahora sí, vamos a trabajar. Aquí ya tengo la narración del primer ejemplo y también ya elegí algunos de los visuales que voy a usar. Entonces primero veamos qué es lo que tenemos hasta el momento. A veces hay que prestar atención al viento, porque aunque no siempre ayuda a presagiar la tormenta, aquí puedes ver cómo casi le quita este papel de las manos al primer ministro británico. Y lo sacude, como queriendo advertir que las promesas y los acuerdos con los que proclamaba paz en aquellos tiempos no serían más fuertes que la ordinaria hoja sobre la que estaban escritos. Pero una promesa incumplida no basta para justificar algo de esta magnitud. Como te dije, se trata de un tema serio, un documental sobre historia que maneja temas sociopolíticos y tiene un mensaje de concientización, bla, bla, bla. Hay que conocer nuestra historia, de lo contrario estamos condenados a repetirla. En fin, ver esto ya me da una idea más o menos del estilo que quiero que tenga la banda sonora. Todas las imágenes son en blanco y negro, algunas están desenfocadas y me dan una sensación como de lejanía, de algo muy viejo, pero al mismo tiempo muy presente. Entonces, esto es lo que tengo en mente. Quiero algo que suene viejo, una grabación antigua que combine con lo que estoy viendo. Me lo imagino como el sonido de un radio a la distancia que se acerca y se hace más y más grande, ¿no? Como una tormenta que se acerca lentamente y que ya es inevitable. También pienso usar instrumentos ásperos con un carácter fuerte. No quiero nada delicado que te haga sentir tranquilidad. Todo lo contrario, quiero que estés en tensión todo el tiempo. Entonces, radio vieja, sonidos fuertes. Ese es el concepto que vamos a usar. Mi primer instinto fue buscar un piano. El problema es que todos los pianos virtuales que tengo son muy suaves. Eso no me da la vibra siniestra que tengo en mente. Entonces me puse a buscar en piano, busqué algún instrumento para el Descent Sampler, que recordemos es gratuito, y explorando encontré este que tiene una historia bastante curiosa. Cito: descubrí este piano Weber que estaba abandonado en la habitación principal de una casa de huéspedes en Somerset a principios de este año. Probablemente se remonta a los años 30, 50, justo a la época de nuestro documental. Literalmente tuve solo 5 minutos para samplear porque teníamos que irnos a la dilla. Lo que me parece curioso es que a pesar de que dice ser un soft piano, no suena nada soft. Nada más le voy a agregar un poquito de reverb. Perfecto. Voy a tratar de respetar la idea original que fue esta progresión. Voy a tomar esa primera parte y repetirla un par de veces. Esa va a ser la idea principal que va a estar presente la mayor parte del tiempo hasta que lleguemos a esta sección donde ocurre el cambio. Ahora, para hacerlo un poco más interesante, vamos a realizar un par de automatizaciones a lo largo del track. Lo primero que hice fue poner un TDR Nova, mi ecualizador favorito, donde activamos filtros para automatizarlos de esta manera. Primero se abren, luego se queda un buen rato así mientras hablo, y al final se abre el filtro de paso alto para que el piano suene con todo su brillo. También, como puedes ver, aproveché para reducir algunas frecuencias que no me gustaban o que chocaban con las frecuencias de mi voz. Por ejemplo, aquí en 200 Hz activé la ecualización dinámica usando la grabación de mi voz como sidechain.
De modo que cada vez que hablo, aquí en el piano se baja el volumen de esta frecuencia y así ya no se amontonan. Lo siguiente fue automatizar el volumen del track en sí. De nuevo, lo que queremos es darle espacio a la narración. Mientras la voz esté presente, el piano va a sonar con menos volumen, pero lentamente va subiendo hasta volverse el centro de atención en esta parte. Para el segundo sonido ocupé el Tall o Tal Noisemaker. A pesar de que no me gusta para nada el rediseño que le hicieron. Antes se veía sólido, industrial, tenía carácter. Y ahora se ve plano y amontonado que hasta parece pinche serie de Disney Plus. Pero bueno, ¿qué más da cómo se ve? Sigue siendo un sintetizador muy poderoso. Y bueno, la ventaja de la actualización es que pues ahora trae presets, entre los que encontré este sonido. Honestamente, no recuerdo si le modifiqué algo, pero si así fue, tampoco debió ser demasiado. Eso sí, recuerdo que lo que me llamó la atención de ese sonido es que el LFO hace que suene súper inestable conforme avanza. Un efecto muy interesante. Le voy a poner un TDR nuevo para filtrar esos graves que no necesito y solo me voy a quedar con las frecuencias altas. Después le puse un compresor para tenerlo bajo control porque hay algunas partes en las que suena súper bajito que casi ni se oye y después se sube demasiado el volumen. Y quizás pienses que empujé demasiado el compresor, pero si te das cuenta, la mayor parte del tiempo ni siquiera está comprimiendo. Como te dije, solo son unos momentitos en los que se sube demasiado y entonces ahí sí se activa el compresor. Lo que quiero conseguir con esto es reducir el rango dinámico de este sonido para entonces poder automatizar el volumen como a mí mejor me convenga. El tercer sonido lo encontré por accidente mientras buscaba un efecto interesante para una canción en la que estoy trabajando. Lo escuché y pensé, ay güey, esto le queda perfecto al video ese del documental. Verás, en mi adorado search aquí en la sección de presets encontré este Tragic Winds que me pareció interesante por lo que hizo el creador aquí al modular este ruido blanco para crear un efecto como de interferencia. Entonces me puse a tocar algunas notas para incorporar ese sonido. Y si te das cuenta, para este proyecto estoy usando en su mayoría presets. Quise mantenerlo lo más sencillo posible porque en el otro proyecto que vamos a ver más adelante hice todos los sonidos con síntesis y no quiero que pienses que todo siempre es complicado. La realidad es que sí, a veces puede estar bastante tiempo haciendo un sonido y en otras ocasiones simplemente 5 minutos buscando un preset. Da lo mismo. Pero bueno, de vuelta a este sonido, lo único que hice fue automatizar el volumen del track para que entre discretamente y al final suene con más volumen. Ahora, como ya tengo 3 sonidos principales, se podría decir, sería buena idea panearlos para que tengamos la voz al centro y estos sonidos a los lados. Pero para que no suene tan aburrido, voy a automatizar uno de estos paneos, más específicamente el del piano. Mientras que el piano esté solito, voy a dejarlo al centro. Después, conforme se incorporan los demás sonidos, lo mando hacia la izquierda un poco y al final, de vuelta al centro. El segundo sonido lo voy a dejar paneado hacia la derecha todo el tiempo y con el tercero vamos a poner unos experimentales. La verdad es que no me decidía si mandarlo para la derecha o para la izquierda, entonces puse este plugin de audio espacial y me puse a jugar un poco con este parámetro y listo, problema resuelto. Ahora, con el objetivo de aumentar la intensidad, se me ocurrió añadir este bajo que solo aparece 2 veces a lo largo de todo el proyecto para hacer esta secuencia. Y no le puse efectos ni nada porque me gustó así como suena. Y aunque ese es el último instrumento, no es el último sonido que voy a agregar. Una vez que ya tengo definida la estructura de la canción y más o menos cómo evoluciona, me gusta añadir algunos efectos de sonido relacionados con el tema. Por ejemplo, puse este instrumento del Descent Sampler para simular viento, grabé una hoja de papel, la misma hoja rompiéndose y en general son pequeños sonidos que van saliendo de vez en cuando para sumergirnos en la experiencia. Y bueno, ahora veamos el resultado. A veces hay que prestar atención al viento. Porque aunque no siempre ayuda a presagiar la tormenta, aquí puedes ver cómo casi le quita este papel de las manos al primer ministro británico. Y lo sacude, como queriendo advertir que las promesas y los acuerdos con los que proclamaba paz en aquellos tiempos no serían más fuertes que la ordinaria hoja sobre la que estaban escritos. Pero una promesa incumplida no basta para justificar algo de esta magnitud. De hecho, los factores que dejaron la mesa servida parecen incontables y a veces son tan absurdos que hacen que cobre sentido ese dicho que reza: se junta el hambre con las ganas de comer. Pero hablar de estos temas requiere seriedad y contar la verdad, por más incómoda que ésta sea. Porque así, y solo así, llegaremos a un mañana donde no se cometan los mismos errores. Ejemplo 2.
Con este vamos a hacer algo totalmente diferente, y es que esta vez, en lugar de crear desde cero la música, vamos a deconstruir una canción ya existente y reordenar sus elementos para que se adapten a la narración. Este es el beat que vamos a estar usando. Más adelante te cuento la historia, pero por ahora vamos a escuchar cómo suena. Como puedes ver, súper minimalista, ya me conoces. Está compuesto de 4 elementos que son el sinte principal, un lead, un bajo y la percusión. Primero voy a explicarte cómo fue que hice cada sonido y luego vamos a ver cómo los incorporamos. Para el sinte principal ocupé Vital, en el oscilador seleccioné este Classic Event y deslicé hasta obtener esta forma. Después utilicé este parámetro Snare para deformar la onda hasta que suene así. Le di esta forma con el ADSR, un decay extenso, un poco de sustain y bastante release. 3 voces de unison con un 2% de detune y ese es el sonido base. Ahora, para hacerlo un poco más interesante, lo que hice fue introducir un poco de movimiento. En el filtro 1 seleccioné este Diode Low Cut y lo posicioné de esta manera. Un poquito de drive. Después, para controlarlo, puse un LFO en forma de triángulo y en esta sección del tempo lo llevé a 1/2, pero aparte voy a tomar este parámetro Occ Note y usarlo para modular el tempo del LFO. Es decir, que la frecuencia con la que se va a mover el filtro depende de qué nota dentro de la octava esté tocando. Y eso se vuelve mucho más interesante cuando tocamos acordes. Hablando de eso, esta es la progresión. El segundo sonido es un lead hecho con Surge. Comenzamos con una onda más o menos así. Lo cambié al modo Warm. 0 ataque, bastante decay, todo el sustain y un poquito de release. En el filtro le puse este Vintage Ladder y aquí hasta que aparezca el número 4. Cortamos un poco, subí la resonancia. También puse el key track hasta el máximo. Puse el play mode en mono para tocar solo una nota a la vez, recordemos es un lead. Y también sería buena idea subirle al portamento. Y vamos a ponerle un decay en la sección de efectos. Por fuera le puse esta reverb de Voxengo que se ha vuelto mi plugin favorito para la reverb. Y así es como suena. El tercer instrumento es un bajo súper sencillo, también hecho con Vital. De hecho, creo que ya lo he mostrado antes en otro video. Comenzamos activando el oscilador 1 y 2. El primero será una simple onda cuadrada, una octava hacia abajo. Ese va a ser el sonido grave. Y el segundo puede ser cualquier cosa. Literalmente, cualquier tipo de onda que prefieras. Por ejemplo, en mi caso puse este Soft for Days, que son ondas de sierra. Y esta parte va a ser el cuerpo del bajo, es decir, las frecuencias medias graves. Vamos a darle esta forma al ADSR con un poquito de ataque nada más para que no suene ese click tan feo. Además, así nos ahorramos ponerle sidechain más adelante. Vamos a activar el filtro 1 y hacer que afecte a los dos osciladores con un low pass de 24 dB por octava. Y voy a cortar más o menos hasta aquí. Después voy a ocupar el mismo ADSR que ya ocupamos como envolvente para modular el filtro. Lo ajustamos a nuestro gusto y listo. Ese es el resultado. Para la percusión usé samples, nada fuera de lo común. Así es como suenan. Y ya, ese es el beat. Ahora lo que tenemos que hacer es adaptar estos sonidos a nuestro documental, que en realidad es un video que hice hace algunos años para un canal que ya ni siquiera existe. En aquel entonces quería ser animador y compartía cortos donde reflexionaba sobre cosas que me interesaban y las subí a YouTube, donde nadie los veía, probablemente porque no eran muy buenos. Y pues eventualmente me rendí, pero ese canal despertó algo en mí. Y es que una de esas ideas se transformó en un proyecto más complejo que me llevó a reunir bastante más información. Me hizo hacer una investigación relativamente más profunda. Me hizo esmerarme con la animación y por primera vez me inspiró a crear una canción especialmente para acompañar este tema. Es el beat que acabas de oír. Lo tengo guardado desde entonces, solo que estaba hecho con otros sonidos. Ahorita lo acabo de recrear. Pero lamentablemente nunca pude concretar ese proyecto, entonces voy a hacerlo ahora. Tampoco voy a complicarme la existencia. Simplemente voy a copiar esta progresión para rellenar el track. Y quizás pienses, oye, qué aburrido escuchar lo mismo todo el tiempo. Pero no va a ser así porque lo que se me ocurrió fue tomar este sonido base y automatizarlo para que vaya cambiando conforme avanza la narración. Observa.
Al mover el parámetro Smear estamos modificando la onda haciendo que se vuelva más compleja. Comienza siendo una simple onda de sierra y después va recuperando su forma original. Al mismo tiempo está cambiando la forma del ADSR. Al principio tenemos un ataque y un decay más extensos, lo que efectivamente convierte el sonido en un pad, pero poco a poco regresan a su posición original y vuelve a ser un plug. También en determinado momento hice una subida de una octava, y esos pequeños cambios son más que suficientes para romper la monotonía de la progresión sin distraer de lo importante. Y lo mejor es que todavía nos quedan elementos que podemos usar para resaltar momentos de interés. Por ejemplo, aquí en esta sección es donde hacemos la primera pregunta al espectador y es un momento importante, entonces voy a agregar algo para incrementar la intensidad. Voy a poner el lead, pero con un poquito menos volumen y un filtro de paso bajo para que suene ahí al fondo. Automatizamos el volumen del track para que vaya subiendo lentamente hasta llegar a un punto donde necesitamos hacer una pausa. Después, cuando llegue el momento de la segunda pregunta, necesitamos subir la intensidad otra vez, pero ya no voy a usar el mismo truco porque ya no tendría el mismo efecto. En lugar de eso, vamos a introducir una nueva pieza de información. Voy a usar una versión simplificada de la línea de bajo y las frecuencias graves del kick. Ese kick es más importante de lo que parece porque nos ayuda a varias cosas. A darle intensidad al bajo, marcar el ritmo, pero sobre todo para anticipar el drop final, que es donde vamos a dejar que el beat suene con toda su intensidad. Y luego de un par de horas de edición, este es el resultado. La evolución no se trata de perfeccionamiento, sino de adaptación. Su única tarea es modificar organismos para darles las herramientas que necesitan para sobrevivir en sus condiciones. Por ello, la biología determinó que los seres vivos no necesitábamos percibir la realidad en toda su complejidad. Simplemente recibir las señales adecuadas que nos permitan tener una imagen útil del mundo que nos rodea. Los ojos humanos no son capaces de ver todo lo que la luz ofrece. El oído no puede escuchar todas las frecuencias que existen, y sin embargo nuestros sentidos son lo único que nos permite experimentar todo lo que conocemos. Y no son perfectos, porque no necesitaban serlo. Y de hecho, hay quienes argumentan que es gracias a estas imperfecciones que gran parte de nuestra cultura existe en primer lugar. Pongamos un ejemplo. ¿Qué tan común es que veas rostros en objetos inanimados? El fenómeno de la pareidolia se da porque el cerebro está programado para reconocer patrones familiares y no puede ignorarlos una vez que los encuentra. Esto resultaba útil, por ejemplo, si había un animal oculto entre la vegetación. Podía salvar tu vida. Pero también es lo mismo que nos hace ver formas en las nubes, en las rocas, en los árboles y en lugares donde realmente no lo necesitamos. Pero es el hecho de que este sistema esté trabajando todo el tiempo, combinado con el intelecto humano, lo que dio origen a un par de cosas interesantes. Dime, ¿qué tan sencillo puede ser un dibujo para que tu cerebro reconozca algo? Con un par de intentos te das cuenta de que unas cuantas líneas son más que suficientes. Tu cerebro no necesita detalles. Solo basta un poco de contraste y la distribución adecuada. Así nació la pintura y eventualmente esta forma de expresión se volvió una forma de comunicación y después lenguaje. Volveré, eso te lo aseguro. Pronto tendré más videos en este canal porque hay varias cosas que quiero compartirte. Pero también he estado pensando mucho en la posibilidad de expandirme, de hacer algo nuevo. Y finalmente he decidido que lo primero será terminar de hacer estos videos que acabo de mostrarte. Si todo sale bien, deberían estar disponibles a principios de 2023. Entonces, hay trabajo que hacer.